Durante años, Osvaldo Martínez fue sinónimo de entrega, precisión y coraje. Conquistó títulos en los clubes más grandes de México, marcó la diferencia en la Liga MX. Pero lo que nadie imaginaba era que con el paso del tiempo, su cuerpo empezaría a enviar señales, pequeñas, casi invisibles, hasta que un día, su rostro ya no fue el mismo. Este es el triste presente de Osvaldo Martínez y el partido más duro de su vida. Para conocer en profundidad la historia de este guerrero, debemos repasar brevemente su carrera futbolística, gloriosa y profundamente marcada por su paso por la Liga MX. Osvaldo David Martínez Arce nació el 8 de abril de 1986 en Luque, Paraguay, y aunque su carrera comenzó en su país natal, fue en México donde alcanzó la consagración. Durante años, fue uno de los mediocampistas más confiables, técnicos y rendidores del fútbol mexicano, y con el tiempo, su vínculo con este país se volvió tan fuerte que decidió naturalizarse mexicano, reflejando así su profundo arraigo con la tierra que lo vio brillar. Comenzó su carrera profesional en el Club Libertad, de su país natal. Ahí dio los primeros pasos y mostró que tenía condiciones diferentes, lo cual llamó la atención de los visores de clubes internacionales. Pero su verdadera explosión ocurrió tras su llegada a Rayados de Monterrey, en el año 2008. No tardó en ganarse la titularidad, y mucho menos en levantar títulos. Con Monterrey ganó 2 campeonatos de Liga MX, en los torneos Apertura 2009 y Apertura 2010, bajo el mando de Víctor Manuel Vucetich. Aquel equipo marcó época, y Osvaldo fue pieza clave del engranaje. Sin embargo, lo mejor estaba por venir. En 2012, fue fichado por el Club América. Ahí vivió probablemente su etapa más memorable. Con el número 10 en la espalda y una zurda precisa, supo ganarse el corazón del público azul crema, consolidándose como un referente absoluto del mediocampo. Tenía liderazgo, tenía pegada y, sobre todo, tenía entrega. No en Santos Laguna, donde ganó un nuevo título de liga en Clausura 2018, demostrando que aún tenía cuerda para rato. Luego, jugó en Atlas, Puebla, Querétaro y también en Sol de América, de Paraguay, antes de ponerle punto final a su carrera profesional. En total, levantó 7 títulos oficiales en México, sin contar torneos menores ni copas amistosas. Participó también en la selección paraguaya, aunque fue en México donde verdaderamente brilló. Por eso, no es exagerado decir que fue más mexicano que paraguayo en su vida futbolística. Pero hoy, lejos de las canchas y los reflectores, la historia de Osvaldo Martínez da un giro inesperado. Porque aquel guerrero incansable que dominó los estadios más importantes del país, hoy enfrenta una batalla completamente distinta y mucho más dura. Luego de una carrera plagada de títulos, reconocimiento y respeto, Osvaldo Martínez decidió retirarse del fútbol mexicano. No hubo homenajes multitudinarios, ni conferencias de despedida. Solo un adiós silencioso, como muchas veces fue su estilo, discreto, profesional, sin hacer ruido. Y por un tiempo, todo pareció estar en calma. Algunos medios informaron que volvería a Paraguay para cerrar su carrera en Sol de América. Otros lo vinculaban a proyectos personales lejos del fútbol. Pero algo empezó a notarse. Y aunque al principio era casi imperceptible, con cada aparición pública, su imagen empezaba a cambiar. En entrevistas posteriores a su retiro, muchos notaron un leve deterioro físico. Su rostro se veía diferente, su tono de voz más bajo, su expresión apagada. Pero como ocurren tantas veces con los ídolos que desaparecen del foco mediático, esas señales pasaron desapercibidas, o simplemente fueron minimizadas. Algunos decían que era el estrés, otros que tal vez estaba pasando por un mal momento emocional. Nadie se imaginaba lo que realmente estaba ocurriendo. Con el correr de los meses, esos pequeños detalles comenzaron a volverse más notorios. Las fotos en redes sociales, los breves clips donde aparecía hablando, o incluso entrevistas informales, todas dejaban ver algo que no cuadraba. Y sin embargo, él seguía en silencio, sin quejarse, sin explicaciones,
Solo él sabía lo que estaba viviendo, y fue esa incertidumbre la que hizo crecer la intriga. Porque ese guerrero, que antes se comía la cancha, ahora parecía frágil, lento, distinto, pero nadie sabía por qué. Y así, durante mucho tiempo, nadie entendía qué le pasaba, hasta que finalmente se supo la verdad. ¿Qué está enfrentando Osvaldo Martínez? La enfermedad se llama esclerodermia. Se trata de una enfermedad autoinmune, lo que significa que es el propio cuerpo el que, por error, ataca a sus tejidos sanos. En este caso, la esclerodermia endurece progresivamente la piel, y en casos más avanzados, también órganos internos como los pulmones, el corazón o el aparato digestivo. La piel comienza a volverse rígida, el rostro cambia, las expresiones se congelan. Hablar, comer, mover las manos, cosas cotidianas, se vuelven una lucha diaria. No hay cura, solo tratamientos para intentar frenar su avance o aliviar los síntomas. Y lo más cruel es que no empieza con señales dramáticas. Al principio, puede ser solo una ligera hinchazón en los dedos. Luego, la piel se pone tensa. Después, el rostro empieza a endurecerse. Se pierde movilidad, expresión. Los demás piensan que estás cansado o que simplemente envejeciste de golpe. Pero la verdad es mucho más dolorosa. Muchos pacientes tardan años en recibir el diagnóstico correcto. Mientras tanto, su cuerpo cambia, su ánimo también. La esclerodermia no solo ataca el físico, también la autoestima, la energía y la vida social. No es fácil enfrentar una enfermedad tan extraña, tan poco conocida y tan despiadada. En México y América Latina, muy pocas personas conocen esta condición. Menos aún saben cómo actuar ante alguien que la padece. Por eso, cuando se empieza a notar en alguien públicamente conocido, la sorpresa es enorme. La incredulidad también. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Osvaldo Martínez. Durante meses, las señales estaban ahí, de a poco asomando en cada entrevista, en cada foto, en cada video. Al principio eran casi imperceptibles, pero con el tiempo, esas señales empezaron a volverse más evidentes. Pero nadie sabía con certeza qué estaba ocurriendo. Hasta que un día, finalmente, el diagnóstico salió a la luz. Porque esta enfermedad, lenta pero implacable, ya había tomado su cuerpo y lo estaba transformando ante los ojos del mundo. Pero aún faltaba lo más fuerte. Porque cuando ese mismo protagonista apareció en cámara, hablando por primera vez tras meses de ausencia, y el impacto fue total. La entrevista que estás por ver dejó a todos en silencio, porque no solo reveló lo que estaba viviendo, también mostró cómo la enfermedad lo había afectado física y emocionalmente, su vida actual. Lo que realmente llamó la atención del público fue algo mucho más cotidiano y descontracturado. Un video en TikTok donde Osvaldo Martínez se sumó al popular tren Ping Pong Con, ese formato ligero donde los entrevistados responden preguntas rápidas sobre gustos personales, pasatiempos o recuerdos. A simple vista, parecía una participación más. Sin embargo, fue ahí donde miles de personas lo vieron como nunca antes. Su rostro, visiblemente afectado por la esclerodermia, evidenciaba los efectos que la enfermedad ha tenido en su cuerpo. La piel endurecida, los gestos reducidos, la expresión facial modificada. Todo lo que hasta entonces era una incógnita, tomó forma concreta en cuestión de segundos. Pero lo más impactante no fue lo que se vio, sino cómo él lo llevó. Osvaldo respondió cada pregunta con naturalidad, con buen ánimo. No hubo lamentos, ni excusas, ni dramatismo. Como el guerrero que fue dentro de la cancha, enfrentó esa cámara con la misma firmeza con la que encaraba un partido importante. No intentó ocultar nada, tampoco lo exageró. Simplemente fue él. Y eso, para muchos, fue aún más conmovedor. Lejos de esconderse, eligió mostrarse tal cual es hoy. Con la enfermedad visible, sí, pero también con la frente en alto. El video se viralizó rápidamente, y como suele pasar en estos casos, las redes sociales se llenaron de comentarios de todo tipo. Algunos usuarios, al ver el evidente cambio físico,
reaccionaron con incredulidad. ¿Ese es realmente Osvaldo Martínez? Se leía entre las primeras respuestas. Pero bastaba con escuchar el inicio del video para despejar dudas. En la primera pregunta del ping pong, él mismo dice su nombre con claridad y menciona los clubes por los que pasó, incluyendo América, Monterrey, Santos y Atlanta, confirmando sin lugar a dudas que se trataba de él. A partir de ese momento, la mayoría de los comentarios dieron un giro. Las expresiones de sorpresa se transformaron en mensajes de apoyo, admiración y respeto. Muchos recordaron su entrega en la cancha, su clase como mediocampista y su paso ganador por la Liga MX. Frases como uno de los mejores extranjeros que vinieron al fútbol mexicano, en el América eras un crack, o gracias por tantas alegrías, Osvaldito, se repitieron una y otra vez. También hubo palabras de aliento ante su actual condición. Osvaldito, seguís siendo un guerrero. Fuerza campeón, siempre contigo. Y, lo importante, es que estás bien y con actitud positiva. Mostraban el cariño de una comunidad futbolera que no olvida a quienes dejaron huella en la cancha. En medio de un entorno digital muchas veces cruel, Osvaldo recibió una oleada de empatía genuina que reforzó algo que él ya sabía. Su legado en México no se mide solo en títulos, también se mide en respeto. Y así, sin buscarlo, ese breve video logró que miles volvieran a hablar de él. No por lo que le falta, sino por todo lo que dio. La vida de Osvaldo Martínez hoy está lejos de los reflectores, las tribunas llenas y los gritos de gol. Pero eso no significa que haya dejado de dar lecciones, porque hay batallas que no se juegan con botines, sino con coraje, con dignidad, con la misma entrega con la que durante años enfrentó cada partido. Hoy enfrenta una realidad muy distinta, una que pocos entienden, pero que muchos admiran. Y eso, más allá de los títulos, los goles o los minutos jugados, es lo que realmente define a un grande. Muchos lo recordarán por sus goles con América, por sus títulos con Monterrey o por su liderazgo en Santos, pero quienes lo vieron en ese video, quienes reconocieron al hombre detrás del futbolista, seguramente lo recordarán por algo más profundo, por su fortaleza fuera del campo, por su ejemplo de vida. Y esto nos deja una pregunta abierta para todos los que alguna vez vibramos con sus jugadas. ¿Qué mensaje de apoyo le dejarías hoy a Osvaldo, ese guerrero que sigue luchando? Pero ahora, ¿desde otro lugar? Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras, tal como es el caso de Rafa Márquez, quien tuvo que superar innumerables obstáculos para llegar a la cima. Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí. No te la puedes perder, en la cual repasamos tanto su carrera futbolística como su vida privada. Muy entretenida.